Si alguna vez te has sentido ignorado, poco valorado o incluso invisible en una relación, este video es para ti. Y lo mejor de todo es que la solución es mucho más sencilla de lo que imaginas. Todos hemos estado en esa situación en algún momento de nuestras vidas. Puede ser en una relación amorosa, en el trabajo, en la familia o con amigos. Es frustrante darlo todo y sentir que nuestros esfuerzos no son reconocidos. Nos esforzamos por agradar, pero en lugar de acercarnos a los demás, terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. Así, sin darnos cuenta, caemos en la trampa de la validación externa. Queremos ser aceptados, queremos ser amados, queremos sentir que pertenecemos. Pero cuando dependemos del reconocimiento ajeno, nos convertimos en prisioneros de su aprobación. Y si esa aprobación desaparece, nos sentimos vacíos e inseguros. Pero, ¿y si existiera otra forma de enfrentar esto? El estoicismo, una filosofía milenaria practicada por pensadores como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, nos enseña que el verdadero valor no proviene de los demás, sino de nuestro interior. Cuando cambiamos nuestra percepción sobre nosotros mismos, la forma en que el mundo nos trata también cambia. En este video, te revelaré un truco estoico simple pero poderoso que transformará la manera en que los demás te ven y, aún más importante, la manera en que tú te ves a ti mismo. Ahora, imagina a alguien que vivió esta transformación en carne propia. Daniel siempre había sido una persona generosa. Desde pequeño, le enseñaron que ayudar a los demás era una virtud, así que creció tratando de complacer a todos. En el trabajo se quedaba hasta tarde para terminar tareas que ni siquiera eran su responsabilidad. En sus relaciones, evitaba conflictos y decía que sí a todo, incluso cuando no quería. Con los años empezó a notar que, a pesar de su esfuerzo, la gente lo daba por sentado. Esperaba gratitud, pero rara vez la recibía. Creía que, al ser bueno con los demás, recibiría lo mismo a cambio, pero no fue así. Amigos lo ignoraban, su jefe lo sobrecargaba sin reconocer su dedicación, y en su vida personal sentía que su pareja ya no lo valoraba. Cuanto más intentaba demostrar su valía, menos lo respetaban. Un día, cansado de sentirse invisible, decidió hacer algo diferente. Encontró un libro sobre estoicismo y descubrió un principio que cambiaría su vida. No podemos controlar cómo nos ven los demás, solo cómo nos vemos a nosotros mismos. Entendió que su necesidad de aprobación lo hacía débil y que, al depender de la validación externa, se alejaba de su propio valor. Entonces empezó a cambiar. Dejó de buscar reconocimiento y actuó según sus propias convicciones. Mantuvo el silencio cuando antes habría intentado justificarse. Dijo no sin miedo. Puso límites. Para su sorpresa, las mismas personas que lo ignoraban comenzaron a tratarlo con más respeto. Cuando él se valoró, el mundo lo hizo también. Buscar aprobación es un instinto natural. Desde pequeños aprendemos que ser aceptados nos da seguridad. Sin embargo, cuando esa necesidad se convierte en el centro de nuestras decisiones, perdemos el control sobre nuestra propia vida. Dependemos de la opinión ajena para sentirnos valiosos, y esto nos vuelve vulnerables. Epicteto, uno de los grandes filósofos estoicos, enseñaba que solo debemos preocuparnos por lo que está en nuestro control, y la validación de los demás no lo está. Aún así, muchas personas viven atrapadas en un ciclo de aprobación externa, sintiendo ansiedad cuando no reciben el reconocimiento que esperan. Cada vez que hacemos algo con la esperanza de ser aceptados, entregamos nuestro poder. Nos volvemos esclavos de la mirada ajena, ajustando nuestras acciones para complacer a los demás. Pero la realidad es que nunca podremos controlar lo que otros piensan de nosotros. El primer paso para recuperar nuestro valor es cuestionar nuestras intenciones. Antes de actuar, debemos preguntarnos: ¿lo hago porque realmente quiero o porque busco la aprobación de alguien? Esta simple reflexión nos ayuda a identificar cuándo estamos dejando que el miedo al rechazo nos controle. Cuando dejamos de necesitar validación, nos liberamos. Aprendemos a actuar por convicción, no por aceptación. Paradójicamente, cuando ya no buscamos la aprobación de los demás, la obtenemos con más facilidad. El respeto y la admiración llegan cuando una persona se muestra auténtica, segura y sin miedo a ser quien realmente es.
El sufrimiento surge cuando intentamos controlar lo incontrolable. Muchas veces nos aferramos a la idea de que, si hacemos suficiente esfuerzo, lograremos cambiar la actitud de los demás. Queremos que nos valoren, que nos respeten, que reconozcan nuestro esfuerzo, pero la verdad es que esas cosas no dependen de nosotros. Marco Aurelio, emperador y filósofo estoico, escribió en sus meditaciones que debemos aceptar la realidad tal como es, sin resistencia. Cuando comprendemos esto, dejamos de desgastarnos intentando cambiar lo que está fuera de nuestro control. En lugar de sufrir por la indiferencia de otros, aprendemos a enfocarnos en lo que sí podemos manejar: nuestra actitud, nuestras acciones y nuestra percepción. Un ejercicio útil para practicar este principio es hacer una lista de preocupaciones. Escribe en un papel todo aquello que te genera ansiedad o malestar. Luego, divide los puntos en dos categorías: lo que puedes controlar y lo que no. Todo lo que caiga en la segunda categoría debe ser soltado. No sirve de nada gastar energía en algo que no está en tus manos. Cuando aceptas que no puedes obligar a alguien a valorarte, te liberas. Dejas de insistir, de esperar reconocimiento, de intentar demostrar tu valía. En su lugar, te concentras en vivir de acuerdo con tus principios. Y lo curioso es que, cuando dejas de preocuparte por la validación ajena, las personas comienzan a verte con otros ojos, porque reflejas seguridad y autenticidad. Cuando dependemos de la validación externa, nuestras emociones están a merced de los demás. Si nos elogian, nos sentimos valiosos. Si nos ignoran, nos sentimos invisibles. Esta montaña rusa emocional nos desgasta y nos hace perder nuestra estabilidad. Séneca decía que la verdadera libertad consiste en no depender de nada externo para ser feliz. Cuando nos apegamos a la opinión de los demás, renunciamos a nuestro poder. Pero cuando practicamos el desapego emocional, aprendemos a ver las situaciones con objetividad, sin reaccionar impulsivamente. Un método estoico para lograr esto es la visualización negativa. Consiste en imaginar el peor escenario posible, aceptarlo mentalmente y prepararse para afrontarlo. Por ejemplo, si temes que alguien te ignore, imagina que sucede y observa cómo te sientes. Luego, repite mentalmente: esto no está en mi control, pero mi reacción sí lo está. Con el tiempo, esta práctica reduce la ansiedad y nos hace más resilientes. Otra estrategia efectiva es la indiferencia estratégica. No significa ser frío o insensible, sino elegir en qué vale la pena invertir nuestra energía. No todas las opiniones merecen nuestra atención, ni todas las críticas deben afectarnos. Cuando dejamos de reaccionar emocionalmente a la falta de aprecio, proyectamos una imagen más fuerte y segura. Y paradójicamente, esto hace que las personas nos valoren más. No porque lo busquemos, sino porque la verdadera confianza inspira respeto y admiración. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestras emociones sin darnos cuenta. Reaccionamos impulsivamente ante la falta de reconocimiento, nos sentimos heridos por la indiferencia de los demás y permitimos que nuestra paz dependa de factores externos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que podemos observar nuestros pensamientos en lugar de ser dominados por ellos. Los estoicos hablaban de la dicotomía del control. Hay cosas que podemos manejar y otras que no. Nuestras emociones parecen incontrolables, pero en realidad podemos entrenar nuestra mente para no dejarnos arrastrar por ellas. En lugar de reaccionar automáticamente, podemos tomar distancia y analizar la situación con objetividad. Un ejercicio útil es la escritura reflexiva. Todos los días, dedica unos minutos a escribir lo que sientes y piensas sin filtro. Al plasmarlo en papel, te darás cuenta de que muchas preocupaciones son irracionales o exageradas. Este hábito te ayudará a desarrollar autoconciencia y a identificar patrones negativos en tu forma de pensar. También es importante recordar que nuestros pensamientos no son la realidad. A veces creemos que no somos valorados cuando en realidad estamos proyectando nuestras inseguridades en los demás. Al tomar el papel de observador, aprendemos a separar los hechos de nuestras interpretaciones. Cuando dominas este hábito, dejas de ser prisionero de tus emociones. En lugar de buscar validación o sentirte afectado por la indiferencia ajena, te conviertes en una persona más centrada, equilibrada y en control de ti misma. El respeto que recibimos de los demás es un reflejo del respeto que nos tenemos a nosotros mismos.
Si no valoramos nuestras propias decisiones, si permitimos que nos traten sin consideración o si dudamos de nuestro propio valor, las personas a nuestro alrededor lo notarán. Cicerón decía que la virtud es la base de la verdadera grandeza. No se trata de buscar reconocimiento, sino de cultivar el carácter, la disciplina y la integridad. Cuando elevamos nuestra percepción de valor, nuestra energía cambia. Nos volvemos más firmes en nuestras decisiones, más seguros en nuestra postura y más selectivos con lo que permitimos en nuestra vida. Un ejercicio poderoso para lograr esto es desarrollar hábitos de autodisciplina. La autodisciplina no solo fortalece nuestra voluntad, sino que también nos da una sensación interna de poder y control. Establecer rutinas claras, cumplir con nuestras propias promesas y trabajar en nuestro crecimiento personal nos hace proyectar una imagen de respeto y solidez. Otro punto clave es aprender a poner límites. Cuando no defendemos nuestro tiempo y energía, enviamos el mensaje de que estamos dispuestos a ser tratados sin consideración. No se trata de ser agresivo, sino de actuar con firmeza y claridad. Cuando elevamos nuestra percepción de valor, el mundo responde. La gente nos trata con más respeto no porque lo exijamos, sino porque lo reflejamos en nuestra actitud. Y lo más importante, dejamos de depender de la validación ajena, porque sabemos quiénes somos y cuánto valemos. El silencio es una herramienta poderosa. Muchas veces, reaccionamos demasiado rápido ante la indiferencia o la falta de aprecio, tratando de explicar, justificar o incluso reclamar atención. Sin embargo, los estoicos comprendían que el verdadero poder radica en la calma y la contención. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, enseñaba que la sabiduría está en saber cuándo hablar y cuándo callar. El silencio estratégico no es pasividad, sino una forma de control. En lugar de gastar energía intentando convencer a otros de nuestro valor, podemos demostrarlo con nuestras acciones y con nuestra presencia. Practicar el silencio estratégico implica no responder a la falta de reconocimiento con desesperación. Si alguien no valora tu tiempo, no insistas. Si alguien no aprecia tu esfuerzo, no intentes probar nada. En vez de reaccionar, guarda silencio y observa. Esta actitud genera un cambio en la percepción de los demás, porque transmite confianza y seguridad. Un ejercicio práctico para aplicar esta técnica es practicar respuestas neutrales. En una conversación donde antes te habrías justificado o defendido, intenta responder con calma, sin demostrar necesidad de aprobación. Notarás que, al no mostrar ansiedad por ser validado, las personas comenzarán a prestarte más atención. Cuando aprendes a utilizar el silencio como una herramienta, te vuelves más respetado. No porque impongas tu presencia, sino porque reflejas autocontrol. La verdadera fortaleza no está en hablar más, sino en saber cuándo las palabras sobran y el silencio dice más que cualquier argumento. La gratitud transforma la manera en que percibimos nuestra vida. Muchas veces nos enfocamos en lo que nos falta, en la falta de reconocimiento o en la indiferencia de los demás, sin darnos cuenta de todo lo que ya tenemos. Marco Aurelio, en sus meditaciones, escribía sobre la importancia de agradecer incluso las dificultades, porque cada desafío es una oportunidad para crecer. El estoicismo nos enseña que la felicidad no depende de la aprobación externa, sino de cómo interpretamos nuestra realidad. Cuando dejamos de buscar validación y comenzamos a valorar lo que ya poseemos, nuestra percepción cambia. En lugar de sentirnos incompletos por lo que otros no nos dan, nos sentimos plenos con lo que ya existe en nuestra vida. Un ejercicio práctico para desarrollar esta mentalidad es llevar un diario de gratitud. Cada día anota 3 cosas por las que te sientes agradecido. No tienen que ser grandes logros, sino pequeños detalles que a menudo pasamos por alto. Una conversación significativa, un momento de tranquilidad, un aprendizaje valioso. Con el tiempo, este hábito cambia nuestro enfoque de la escasez a la abundancia. También es importante redefinir el éxito. En lugar de medir nuestro valor por la validación de los demás, podemos definir el éxito como vivir de acuerdo con nuestros principios. Cuando hacemos esto, nos liberamos de la necesidad de aprobación y encontramos satisfacción en el simple hecho de ser fieles a nosotros mismos. Existe un principio en el estoicismo que puede cambiar la forma en que los demás te perciben.
la indiferencia activa. Se trata de dejar de buscar validación y actuar con determinación, sin esperar reconocimiento. Cuando aplicas este truco, envías un mensaje claro. No necesitas la aprobación de nadie para sentirte valioso. Las personas perciben nuestra energía. Si transmitimos inseguridad, dependencia o desesperación por ser aceptados, inevitablemente nos verán con menos respeto. Pero cuando mostramos independencia emocional, las dinámicas cambian. Alguien que no busca aprobación proyecta confianza, y la confianza genera atracción y admiración. El secreto está en actuar sin esperar respuesta. Si alguien no te valora, en lugar de pedir atención o tratar de demostrar tu importancia, sigue con tu vida con firmeza. Si dejas de intentar impresionar y simplemente sigues tu camino con convicción, los demás lo notarán. Un ejercicio práctico es responder con acciones en lugar de emociones. Si alguien te ignora, no reacciones con frustración ni con intentos de acercamiento. En su lugar, sigue avanzando sin demostrar afectación. Con el tiempo notarás que las personas que antes te daban por sentado comienzan a prestarte más atención. La indiferencia activa no significa que no te importen los demás, sino que tu valor no depende de su validación. Cuando aplicas este principio, te conviertes en alguien más fuerte, más atractivo y más respetado. No porque busques aprobación, sino porque proyectas seguridad real. Cuando dejas de buscar la validación externa, comienzas a tomar el control de tu vida de una manera profunda. El estoicismo te enseña que nuestra paz interior no debe depender de los demás, sino de cómo elegimos responder a las circunstancias. En lugar de esperar que el mundo nos apruebe, podemos enfocarnos en ser la mejor versión de nosotros mismos, independientemente de las opiniones ajenas. Este proceso no es inmediato ni fácil, pero es liberador. A medida que avanzas por el camino del estoicismo, te darás cuenta de que la verdadera satisfacción proviene de vivir de acuerdo con tus propios valores y principios. Las personas empezarán a notar el cambio en ti, no porque estés buscando su atención, sino porque proyectas una seguridad y autonomía que es admirable. Es importante recordar que este camino requiere práctica constante. Cada vez que te enfrentes a una situación en la que antes habrías buscado aprobación, recuerda que lo único que realmente importa es tu propia percepción. No te dejes llevar por la necesidad de ser validado. Al hacerlo, estarás dando un paso crucial hacia una vida más plena y equilibrada. Al final, no se trata de los demás, sino de ti. La verdadera paz proviene de dentro, y una vez que entiendas esto, verás cómo el respeto y la admiración de los demás se vuelven un subproducto natural de tu crecimiento personal. Cuando dejas de esperar que los demás te den valor, te liberas de una carga emocional que te limita. El estoicismo te invita a mirar hacia adentro, a fortalecer tu carácter y a reconocer que lo único que realmente tienes control es tu propia mente y tus acciones. Vivir de acuerdo con estos principios te proporciona una paz interna que nada ni nadie puede arrebatarte. El cambio comienza cuando dejas de buscar la aprobación de los demás. Cada vez que enfrentas una situación en la que antes hubieras buscado validación, pregúntate, ¿lo hago por mí mismo o por los demás? Esta simple reflexión te permite reorientar tus esfuerzos y centrarte en lo que realmente te importa. Al practicar la indiferencia activa, te alejas de la necesidad de recibir elogios o atención externa. Esto no significa que no debas ser amable o agradecido, sino que tu valor no depende de la respuesta de los demás. Al ser consistente en tu comportamiento, las personas empiezan a respetarte más, no por lo que esperas de ellas, sino por lo que representas. Recuerda, el verdadero poder está en tu interior. No dejes que la opinión de los demás determine tu autoestima. Cuando cambias la forma en que te ves a ti mismo, el mundo a tu alrededor también cambia. Este es el principio fundamental del estoicismo. Lo que más importa es cómo eliges vivir tu vida, sin importar la validación ajena. Cuando adoptamos esta mentalidad, dejamos de sentirnos atrapados en la necesidad de complacer a los demás. El estoicismo nos enseña que nuestra paz no depende de factores externos, sino de cómo elegimos reaccionar ante ellos. Cada vez que nos enfrentamos a una situación en la que antes hubiéramos buscado la aprobación o el reconocimiento, recordamos que nuestra valía no está en manos de otros, sino en nuestras propias decisiones y acciones.
La verdadera libertad llega cuando dejamos de intentar cambiar a los demás o las circunstancias que no podemos controlar. Al enfocarnos en lo que sí podemos modificar, nuestra actitud, nuestras respuestas y nuestra capacidad de actuar con integridad, nos liberamos de la ansiedad y el sufrimiento innecesarios. Este es el corazón del estoicismo: vivir en armonía con lo que podemos controlar y aceptar lo que no. A medida que adoptamos este enfoque, comenzamos a ver un cambio notable en la forma en que los demás nos perciben. Ya no nos ven como alguien que busca aprobación, sino como alguien que tiene confianza en sí mismo, que se mantiene firme en sus principios sin importar las circunstancias externas. Esta es la clave para recuperar el respeto y la dignidad que merecemos. Al final del día, no se trata de los demás ni de lo que piensan de nosotros. Se trata de cómo nos vemos a nosotros mismos, cómo vivimos según nuestros valores y cómo gestionamos nuestras emociones. Esta es la verdadera fuente de poder y paz interior. Al adoptar este enfoque, nos volvemos más resilientes ante los desafíos de la vida. Ya no nos vemos como víctimas de las circunstancias, ni como seres dependientes de la aprobación ajena. En cambio, nos convertimos en actores conscientes de nuestras propias decisiones, tomando responsabilidad plena sobre nuestras reacciones y emociones. Este cambio de perspectiva nos libera de la tiranía de la validación externa. Cuando dejamos de esperar reconocimiento, nos damos el espacio para crecer de manera auténtica. Ya no necesitamos que los demás validen nuestro esfuerzo o nuestras elecciones. Nos volvemos autónomos, con una fuerza interna que nos impulsa a seguir adelante, incluso cuando las circunstancias no son ideales. Esto no significa que dejemos de ser empáticos o amables, sino que nuestro bienestar ya no depende de cómo nos traten los demás. De hecho, este cambio en nuestra percepción también cambia la forma en que las personas nos perciben. Cuando vivimos de manera auténtica, las personas a nuestro alrededor lo notan, aunque no siempre lo expresen. El respeto y la admiración surgen de nuestra capacidad para mantenernos firmes en lo que creemos, sin necesidad de forzar a nadie a que nos valore. Este proceso de autovaloración no es fácil ni rápido, pero al practicarlo todos los días, creamos un espacio interno de paz y confianza que nos permite vivir con mayor libertad. Y cuando esto sucede, el mundo comienza a alinearse con nuestra nueva forma de ser. Las personas te valoran no por lo que buscas de ellas, sino por la persona que te has convertido. A medida que continuamos practicando estos principios estoicos, empezamos a liberarnos de la necesidad constante de validación. Cada vez que tomamos una decisión basada en lo que sentimos que es correcto para nosotros, sin preocuparnos por la respuesta de los demás, nos acercamos más a nuestra verdadera esencia. El verdadero valor no se encuentra en lo que los demás piensan de nosotros, sino en cómo nos mantenemos fieles a nuestros propios principios. Es importante recordar que este proceso es gradual. No se trata de cambiar de un día para otro, sino de pequeñas decisiones diarias que nos llevan a una vida más auténtica. Cada vez que elijamos actuar por nosotros mismos y no por la aprobación de los demás, estaremos dando un paso más hacia una vida con mayor paz interna y equilibrio. Con el tiempo, aprenderemos a no reaccionar ante las críticas o la indiferencia de los demás. Ya no nos definirá lo que piensan o cómo nos tratan. En lugar de ello, nos definirá nuestra capacidad para mantener nuestra paz interior y seguir adelante con determinación. La verdadera fortaleza está en la capacidad de seguir nuestro propio camino sin depender de la aprobación ajena. Este es el legado del estoicismo, un camino hacia la paz interior y la libertad personal. Cuando cambiamos nuestra percepción de nosotros mismos y dejamos de buscar validación, empezamos a vivir de manera auténtica, sin ataduras a las opiniones externas. Así, recuperamos nuestro valor y nuestra dignidad, transformando nuestra vida y la de aquellos a nuestro alrededor. Cuando comenzamos a aplicar estos principios estoicos en nuestra vida diaria, notamos que las preocupaciones y las ansiedades que antes nos dominaban comienzan a perder su poder. Dejamos de ver los obstáculos como barreras imposibles de superar y, en cambio, los vemos como oportunidades para practicar la virtud y fortalecer nuestro carácter. La vida ya no se trata de esperar la validación de otros, sino de ser congruentes con nuestros valores y actuar de acuerdo con ellos, sin importar el reconocimiento externo. Es un proceso de desapego,
desapegarnos de la necesidad de ser vistos, apreciados o validados. Esto no significa volverse insensible o indiferente hacia los demás, sino liberar nuestra energía emocional de los juicios ajenos. Al hacerlo, nos volvemos más fuertes, más serenos y más capaces de tomar decisiones que estén alineadas con quienes realmente somos. Además, cuando dejamos de buscar la aprobación, las relaciones se vuelven más genuinas. Las personas a nuestro alrededor empiezan a respetarnos no porque les estemos pidiendo su aprobación, sino porque hemos cultivado una forma de ser auténtica y fuerte. Este respeto es más valioso, ya que proviene de una admiración genuina por nuestra integridad y nuestro autocontrol. A lo largo de este camino, descubrimos que el mayor regalo que podemos darnos es la libertad emocional. No depender de los demás para nuestra paz o autoestima es una de las formas más poderosas de vivir. Nos damos cuenta de que, al ser verdaderamente libres en nuestra forma de pensar y actuar, podemos vivir plenamente y ser fieles a nosotros mismos. Al caminar por este camino de autodeterminación, nos damos cuenta de que, al soltar el peso de la validación externa, nuestras relaciones y experiencias se enriquecen. Dejamos de buscar que los demás validen nuestra existencia y comenzamos a vivir de manera auténtica, actuando desde un lugar de paz interna. Esto no solo mejora nuestra autoestima, sino que también crea un espacio para que los demás nos aprecien por lo que realmente somos, no por lo que creemos que esperan de nosotros. La autenticidad se convierte en nuestra mayor fortaleza. Cada vez que elegimos actuar conforme a nuestros valores, sin depender de la aprobación ajena, nos acercamos más a nuestra mejor versión. Esta forma de vivir no solo nos libera de la ansiedad y la inseguridad, sino que nos permite contribuir de manera más genuina al bienestar de quienes nos rodean. Es fundamental recordar que la verdadera transformación viene de dentro. No es el mundo exterior el que debe cambiar para que podamos sentirnos valiosos, sino nuestra perspectiva sobre nosotros mismos. Al practicar el desapego emocional, dejamos de ser influenciados por la opinión de los demás y comenzamos a vivir según nuestros propios principios, lo que a su vez genera respeto y admiración en quienes nos rodean. Este es el poder del estoicismo, el poder de tomar control de nuestra mente, de nuestras emociones y de nuestras decisiones. Al aplicar estos principios, no solo recuperamos nuestro valor, sino que también nos convertimos en personas más fuertes, más serenas y más libres. La clave está en no depender de lo que los demás piensan de nosotros, sino de ser dueños de nuestra propia verdad. A medida que seguimos aplicando estos principios en nuestra vida, nos damos cuenta de que la verdadera paz no proviene de cambiar lo que está fuera de nosotros, sino de cambiar nuestra relación con el mundo. La clave está en cómo interpretamos los eventos que nos ocurren y cómo elegimos responder a ellos. Ya no buscamos que las circunstancias externas nos validen o nos aprueben, sino que nos centramos en nuestra propia fortaleza interna para enfrentarlas con serenidad y claridad. Este enfoque nos libera de la necesidad de aprobación externa y nos permite actuar desde un lugar de autenticidad. Ya no tememos ser juzgados porque sabemos que nuestra valía no depende de lo que los demás piensen. Al liberarnos de esta carga emocional, encontramos una libertad que nos permite tomar decisiones basadas en lo que realmente es importante para nosotros, no en lo que los demás esperan de nosotros. Lo más liberador de todo esto es que, al dejar de buscar validación, nos volvemos más confiados, más felices y más serenos. La tranquilidad que proviene de vivir de acuerdo con nuestros propios principios y valores nos da una paz interna que no puede ser afectada por el reconocimiento o el rechazo de los demás. Esta paz es la verdadera riqueza y es la que nos permite navegar por la vida con una seguridad inquebrantable. En este camino de autodescubrimiento y transformación, aprendemos que lo único que realmente importa es la relación que tenemos con nosotros mismos. Al cultivar esta relación de respeto y amor propio, las opiniones ajenas dejan de ser determinantes. De hecho, el respeto que buscamos de los demás surge de la fuerza y la autenticidad que proyectamos al vivir nuestra verdad. Al seguir este camino de autovaloración y autodominio, nos damos cuenta de que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de ver el mundo como algo que debe validarnos
y comenzamos a verlo como una oportunidad para vivir con coherencia. Al comprender que nuestra paz interna no depende de la aprobación externa, nos liberamos de la carga de la comparación constante y de la necesidad de demostrar nuestro valor a los demás. Este cambio no solo afecta nuestra relación con el mundo exterior, sino que también transforma nuestra relación con nosotros mismos. Aprendemos a valorar nuestras decisiones, a confiar en nuestra capacidad de actuar correctamente y a ser conscientes de que el verdadero éxito radica en vivir de acuerdo con lo que creemos que es justo y correcto. La libertad que experimentamos cuando dejamos de buscar la validación de los demás nos permite ser más auténticos. Ya no tenemos que preocuparnos por cumplir con expectativas ajenas, sino que podemos tomar decisiones que nos acerquen a la persona que queremos ser, sin importar lo que los demás piensen o digan. Este es el mayor regalo que el estoicismo nos ofrece, el poder de vivir auténticamente, sin depender del reconocimiento o la aprobación externa. La paz que surge de este proceso nos permite relacionarnos de una manera más genuina con los demás. No buscamos su aprobación, pero nuestro comportamiento auténtico y coherente genera respeto y admiración. Al vivir fieles a nosotros mismos, encontramos la libertad de ser quienes realmente somos, sin miedo a ser juzgados. Y en ese espacio de autenticidad y paz, descubrimos lo que realmente significa vivir una vida plena y significativa. Cuando logramos entender que la validación no proviene de los demás, sino de nuestra propia capacidad para vivir alineados con nuestros principios, nos damos cuenta de que ya no dependemos de factores externos para sentirnos completos. El verdadero poder radica en nuestro interior, en nuestra capacidad de actuar con virtud, sin necesidad de aprobación o reconocimiento. Esta perspectiva nos permite liberarnos de la constante búsqueda de validación y nos da una paz que no se ve alterada por las circunstancias externas. Al practicar el desapego emocional y el control sobre nuestras reacciones, comenzamos a ser más conscientes de lo que realmente importa. La satisfacción que proviene de vivir de acuerdo con nuestras convicciones es mucho más profunda y duradera que cualquier elogio o aprobación de los demás. En este proceso, nos volvemos más resistentes, porque entendemos que lo único que tenemos control es nuestra respuesta a las situaciones que enfrentamos. Además, al dejar de buscar la validación, nos volvemos más auténticos y genuinos. Ya no tratamos de encajar en moldes ajenos, ni de cumplir con expectativas externas. Nos damos permiso para ser quienes somos, con nuestras fortalezas y debilidades, sin miedo a ser rechazados. Y cuando vivimos de esta manera, el respeto que atraemos es mucho más auténtico y duradero, porque proviene de nuestra autenticidad, no de una imagen construida para complacer a otros. Este camino de autovaloración no es fácil, pero es profundamente liberador. Nos permite vivir sin miedo a la crítica, sin preocuparnos constantemente por lo que los demás piensan de nosotros. Nos recuerda que nuestra paz y nuestro valor no dependen de la aprobación externa, sino de nuestra capacidad para vivir con coherencia, humildad y fortaleza interior. Al entender que el verdadero valor proviene de nuestro interior y no de las opiniones ajenas, empezamos a ver la vida de una manera diferente. Ya no somos esclavos de la necesidad de aprobación, ni nos sentimos condicionados por la forma en que los demás nos perciben. Al contrario, nos volvemos más libres, más fuertes y más capaces de tomar decisiones que estén alineadas con lo que realmente somos, independientemente de las expectativas externas. Este proceso nos permite experimentar una paz duradera. Ya no vivimos en constante ansiedad por las opiniones de los demás, ni por la búsqueda de un reconocimiento que nunca llega o que se desvanece rápidamente. En su lugar, nuestra paz y satisfacción provienen de la certeza de que estamos viviendo de acuerdo con nuestros principios, sin ceder a la presión de ser aprobados. A medida que vamos cultivando esta autovaloración, notamos que las personas a nuestro alrededor también nos perciben de manera diferente. El respeto que nos dan ya no se basa en nuestra necesidad de ser aprobados, sino en la autenticidad con la que vivimos. Comenzamos a ser admirados no porque busquemos esa admiración, sino porque somos consistentes con nuestra integridad y valores. Finalmente, este camino nos lleva a una vida más plena, una vida donde somos los creadores de nuestra propia felicidad. Al liberarnos de la validación externa,
encontramos la verdadera libertad, la capacidad de vivir de acuerdo con nuestra verdad, sin depender de la opinión de los demás para sentirnos completos. Es un proceso de crecimiento continuo, donde cada paso hacia la autenticidad nos acerca más a la paz interior y la realización personal. A medida que seguimos profundizando en estos principios estoicos, nos damos cuenta de que la verdadera libertad radica en nuestra capacidad de no depender de las circunstancias externas para definir nuestra valía. Este entendimiento nos permite vivir con una mayor tranquilidad, ya que dejamos de lado la necesidad de ser reconocidos o aceptados por otros. En lugar de eso, nos enfocamos en lo que realmente importa: vivir de manera coherente con nuestros valores y principios. Este proceso de liberación no es un destino, sino un camino constante de autodescubrimiento y crecimiento. Cada vez que nos enfrentamos a una situación en la que antes habríamos buscado validación externa, tenemos la oportunidad de elegir cómo responder. Y en ese espacio de elección encontramos nuestro verdadero poder. El poder de mantenernos fieles a nosotros mismos, independientemente de las circunstancias o de lo que los demás piensen. Lo más significativo de este camino es que cuando dejamos de buscar la validación externa, nos damos permiso para ser auténticos. Ya no tenemos que cumplir con expectativas ajenas, ni vivir bajo el constante peso de la opinión de los demás. Al ser quienes realmente somos, sin máscaras ni artificios, comenzamos a vivir una vida más plena, más libre y más conectada con nuestra verdadera esencia. Al final descubrimos que el respeto y la admiración de los demás llegan de manera natural cuando somos fieles a nosotros mismos. No porque busquemos esa validación, sino porque nuestra autenticidad y coherencia inspiran respeto. Esta es la verdadera fuerza, la capacidad de vivir con integridad, sin depender de la aprobación externa para sentirnos completos y valiosos. Este proceso de autenticidad, aunque desafiante al principio, se vuelve cada vez más natural con el tiempo. A medida que nos alejamos de la necesidad de la validación externa, nos encontramos más en paz con quienes somos. La vida ya no es una constante búsqueda de aprobación, sino una exploración del propio ser, donde nos enfocamos en hacer lo que creemos que es correcto, sin esperar nada a cambio. Esta libertad es la que nos permite disfrutar de una vida más rica y significativa. Además, la paz que experimentamos al vivir de acuerdo con nuestros propios principios no depende de las circunstancias. Nos damos cuenta de que, al dejar de depender de la opinión ajena, nos volvemos más resilientes ante las dificultades. Sabemos que nuestras decisiones son nuestras y que, al actuar desde la integridad, estamos construyendo una vida basada en lo que verdaderamente importa. Este cambio de mentalidad también nos permite relacionarnos con los demás desde un lugar más genuino. Ya no estamos buscando que nos aprueben o validen, sino que interactuamos con los demás sin expectativas, disfrutando de las relaciones por lo que son, no por lo que esperamos obtener de ellas. Esta autenticidad crea vínculos más profundos y genuinos, ya que las personas nos aprecian por lo que somos, no por lo que proyectamos ser. Finalmente, al vivir sin la necesidad de aprobación externa, encontramos la verdadera libertad. Una libertad que nos permite tomar decisiones por nosotros mismos, sin miedo a ser rechazados, sin ansiedad por lo que los demás piensan. Vivir con esta libertad nos lleva a una vida más plena, donde somos dueños de nuestra paz interior y de nuestra felicidad, sin depender de factores externos para sentirnos completos. Cuando tomamos el control de nuestra vida y dejamos de depender de la validación externa, nos damos cuenta de que nuestra verdadera fuerza radica en nuestra capacidad de vivir de acuerdo con lo que sentimos que es correcto, sin tener que justificar nuestras decisiones ante nadie. Esta autonomía nos permite actuar con más confianza, sabiendo que nuestra valía no está determinada por la opinión de los demás, sino por nuestra integridad y coherencia con nuestros propios valores. A medida que nos liberamos de la necesidad de aprobación, también nos liberamos de la carga emocional de la inseguridad y el miedo al juicio. Comenzamos a actuar de manera más auténtica, sin tener que preocuparnos por cómo nos ven los demás. Esto no solo nos otorga una mayor paz interior, sino que también nos da la capacidad de tomar decisiones más sabias, basadas en lo que realmente importa para nosotros. Este cambio de perspectiva, lejos de hacernos insensibles o egoístas,
Nos convierte en personas más equilibradas y sabias. Ya no buscamos la validación externa, pero somos capaces de relacionarnos de manera más genuina con los demás. Al no depender de la opinión ajena, nuestras relaciones se enriquecen, porque estamos dispuestos a dar sin esperar nada a cambio. La verdadera conexión surge cuando somos honestos con nosotros mismos y con los demás, sin la carga de la expectativa de ser validados. La vida comienza a ser más plena cuando dejamos de medir nuestro valor a través de los ojos de los demás. Al reconocer nuestra valía interna, nos convertimos en seres más libres, más felices y más completos. Vivir según nuestra verdad, sin depender de la aprobación externa, nos brinda una paz duradera, y esta paz se convierte en la base de una vida auténtica, significativa y libre. Al liberarnos de la necesidad de validación, también comenzamos a liberarnos de las expectativas que nos imponemos a nosotros mismos en relación con lo que deberíamos ser o hacer. Nos damos el permiso para ser humanos, para cometer errores y aprender de ellos, sin el miedo a ser juzgados. Este espacio de autoaceptación nos da una mayor libertad para explorar, experimentar y crecer, porque sabemos que nuestra valía no está ligada a nuestra perfección, sino a nuestra capacidad de ser genuinos. Este proceso de desapego emocional no significa que dejemos de preocuparnos por los demás o que nos volvamos indiferentes, sino que significa que hemos aprendido a priorizar nuestra propia paz y bienestar. Ya no estamos dispuestos a sacrificar nuestra autenticidad por encajar en los moldes impuestos por la sociedad o por otros. Al vivir fieles a nosotros mismos, descubrimos una mayor satisfacción en nuestras relaciones, porque interactuamos desde un lugar de honestidad y apertura. En última instancia, vivir sin depender de la validación externa nos lleva a una vida más plena, más libre y más real. Al centrarnos en nuestra propia verdad y aprender a valorar lo que somos sin depender de la aprobación ajena, alcanzamos una paz interior que no se ve afectada por las circunstancias externas. Esta es la verdadera libertad, la capacidad de vivir sin miedo al juicio, sabiendo que nuestra valía ya está establecida, simplemente por ser quienes somos. No necesitas la validación de los demás para ser valioso. Lo que realmente importa es lo que piensas de ti mismo y cómo te comportas en consecuencia. Cuando practicamos el estoicismo, aprendemos a vivir con mayor paz interior, sin depender de factores externos para sentirnos completos. La clave está en centrar nuestra atención en lo que podemos controlar y soltar lo que no está en nuestras manos. El estoicismo nos ofrece herramientas prácticas para recuperar nuestro respeto propio y nuestro equilibrio emocional. La indiferencia activa, la aceptación de lo incontrolable y la gratitud son solo algunos de los principios que, al aplicarlos, transforman nuestra vida. Si bien puede parecer un camino difícil al principio, los resultados valen la pena. Recuerda que el poder siempre ha estado en ti. No esperes que los demás te den valor. Constrúyelo desde dentro. Al final, las personas te respetarán no porque hayas buscado su aprobación, sino porque te habrás convertido en alguien digno de respeto, simplemente al ser fiel a ti mismo. Ahora que conoces estos principios, es hora de ponerlos en práctica. ¿Cuál de estas estrategias vas a aplicar hoy mismo? Si este video te ha resonado, no olvides suscribirte al canal para seguir aprendiendo más sobre cómo el estoicismo puede fortalecer tu mente y tu espíritu. Nos vemos en el próximo video. Al final, la verdadera liberación radica en la capacidad de vivir sin la constante necesidad de validación externa. Cuando dejamos de depender de la aprobación ajena, nos damos permiso para vivir auténticamente, alineados con nuestros principios, sin miedo a ser rechazados. Esta paz interior que surge de nuestra propia aceptación es lo que nos da la verdadera libertad. La libertad de ser quienes somos, sin pretensiones, sin máscaras y sin la carga de las expectativas externas. El camino hacia esta libertad es un viaje continuo de autodescubrimiento y crecimiento, donde cada paso que damos nos acerca más a nuestra mejor versión. Al aprender a ser fieles a nosotros mismos y a no buscar el reconocimiento externo, encontramos la paz, la seguridad y la satisfacción que siempre hemos buscado. Esta paz no depende de nada fuera de nosotros,
sino de la fuerza interior que cultivamos al vivir con autenticidad. En última instancia, cuando entendemos que nuestra valía no depende de lo que los demás piensan de nosotros, comenzamos a vivir con una confianza y serenidad inquebrantables. No necesitamos la aprobación ajena para sentirnos completos. Somos suficientes tal y como somos. Y al vivir desde esa certeza, encontramos la verdadera libertad y la paz que solo la autenticidad puede brindar.